vamos a revisar un tema, hoy vamos a revisar un tema importante con doctor Alberto, quien amablemente aceptó la invitación el día de hoy y muy agradecido por que usted, maestro, va a cerrar este ciclo de conferencias ya de 3 días. Gracias a los profesores, a las profesoras por estar. Sé que de repente no es tan sencillo el tema de los tiempos, de la energía, ¿no? A veces también queremos descansar. Sin embargo, les agradecemos bastante que hayan sido partícipes. Estamos ahorita en la mitad de lo que hemos estado, pero vamos a iniciar y esperando que se vayan conectando. Buenas noches, profesora Elga. Qué gusto que ya está conectada. Entonces, si me permite, maestro Alberto, lo voy a leer su reseña. Gracias, adelante. Esta reseña la hicimos hace unos meses y entonces pedimos al maestro una cita con la que se identificara y nos compartió un aforismo de su autoría. El amor es un suspiro, a mí me encanta suspirar. Se permito dar lectura a su reseña. Es doctor en innovación y desarrollo de la educación, doctor en filosofía de la educación, maestro en docencia universitaria, maestro en innovación superior, licenciado en filosofía, director de bachillerato de la Universidad Interamericana, director académico de bachilleratos, coordinador de las licenciaturas en criminología y criminalística en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales, consultor asociado de TS México, Chile, Perú, asesorando instituciones de educación superior en diseño curricular, formación de profesores, dirección, gestión escolar. Me permito también comentar que ha sido consultora asociada de CIMA and Business, asesorando instituciones de educación superior en diseño curricular, formación de profesores, dirección y gestión escolar. Director general del Centro de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular, director general de calidad académica de la Universidad del Valle de Puebla, director del Centro de Integración Universitaria de la Dirección General de Servicios Educativos Universitarios de la Universidad Iberoamericana Puebla, coordinador del área de integración del Centro de Integración también de la Universidad de Ibero, conferencista en múltiples eventos en congresos nacionales e internacionales. También quiero comentar que con un par de sus investigaciones está la filosofía y el devenir del amor en el mundo occidental cristiano, la revisión curricular en el área de integración de la Universidad Iberoamericana, exigencias e implicaciones epistemológicas para una teoría curricular centrada en el sujeto, la experiencia de rebeldía ante la injusticia en la escuela como una fuente de la pregunta moral, el ejercicio reflexivo de la práctica pedagógica a partir de la experiencia de rebeldía y pregunta moral. Sus publicaciones, el libro, Manual del Diseño Curricular por Competencias, propuestas de un proceso humanista crítico, el libro Diseño y Gestión Curricular por Competencias para Educación media y superior, en coautoría con Juan Antonio García Fraile, Martín López Calva y Nelly Minaldi López. El libro Fundamentación Teórico-Metodológica para una revisión curricular. Maestro, entonces me permito cederle la palabra. Muy agradecido, en verdad lo digo muy agradecido porque voy a impartir un tema que me parece de total importancia, como ya lo comentaba Luis, el acto de educar, por qué y para qué se educa. Entonces, adelante, maestro. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Jaime, maestra Patti y a todo el equipo de la UNAO. Y pues sobre todo también a todos nuestros queridos estudiantes, colegas, arrieros somos y en el camino andamos en estos días turbulentos climáticamente hablando y también políticamente sensibles. Pues voy a compartir pantalla para dar inicio a este tema que es eh, apasionante para su servidor y espero también
invitarlos a apasionarse por el mismo. Como decía el maestro Luis, sustentado más en didáctica problematizadora que en otra cosa, pues esta conferencia está preparada para quienes andamos buscando los cómo o los cómo hacer una práctica docente, un ejercicio de nuestra función educativa, pero en la pregunta por los cómo nos olvidamos de preguntas fundamentales que le anteceden y que si no se contestan, pues los cómo se quedan atorados en un pragmatismo que no tiene finalidad alguna. Y sería como en Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato para dónde se dice, ¿qué camino me lleva? ¿Qué camino escoger cuando encuentre la bifurcación? Y le pregunta, ¿qué camino me aconsejas seguir? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella le contesta, ¿cómo? Sí, ¿para dónde quieres ir? Y ella le dice, no sé. Ah, bueno, si no tienes una finalidad, si no sabes a dónde quieres ir, sigue cualquier camino. Y así nos pasa también en el proceso pedagógico y en la búsqueda de los cómo. Por eso la pregunta respecto a por qué y para qué se educa en torno a este ciclo de conferencias que hemos tenido el placer de disfrutar con los dos temas anteriores. Sobre el acto de educar, preguntas y reflexiones para comprender la impermanencia. Me parece sumamente importante, entonces, pues no cerrar, porque creo que más bien se van a volver a abrir puertas y preguntas. Es un cierre para abrir, dijera por acá su servidor. Y entonces, pues como les comentaba yo, cuando nos vamos a preguntar sobre por qué y para qué, por qué y para qué educar, pues lo primero que hay que contestar y que le antecede a la pregunta de por qué y para qué se educa, es lo que llamamos en filosofía de la educación una metafísica de la educación. ¿Qué significa esto de una metafísica de la educación? Pues tratar de comprender la naturaleza de este acto de educar o de este proceso, del proceso educativo, según como lo queramos ver, como un acto, como un proceso. Al final, entonces, la pregunta de qué es educar es la que yo invito a hacernos en principio. Iniciemos por preguntarnos, antes de contestar por qué y para qué educar, pues primero, ¿qué es educar? Entonces, se trata de buscar la naturaleza del acto educativo, se trata de buscar en qué consiste esto que llamamos educación, cuál es la consistencia del acto de educar y que no se nos diluya tan fácilmente entre las manos, a pesar de ser un término polisemántico, y que podamos asirlo un poquito como un pequeño archipiélago de certeza en este mundo de incertidumbre. Por ello, es importante tratar de hacer alguna pequeña hipótesis o gran hipótesis, como veíamos con el doctor Aviña, ya sea con Fuyat, ya sea con Paulo Freire, ¿no? Con el gran Octavio Fulat, ya sea con Paulo Freire, ya sea con estos pensadores que han estado poniendo el dedo en la llaga sobre qué sea la educación. Y nosotros, por supuesto, como intelectuales, porque todos lo somos, desde el momento en que inteligimos, desde el momento en que somos capaces de atender y entender, de hacer reflexiones, somos intelectuales, como dice Henry Giraud, los profesores deben de situarse en el papel de intelectual, porque no podemos ser solamente operativos. Y el operativo a lo mejor busca afanosamente el cómo hacerlo, pero también tenemos que rastrear
Y en ese rastreo, en esa búsqueda, solo por suponer algo, que es un nivel de suposición bastante comprometedor, supongamos que esto que representan las imágenes que les comparto sean algunos de los dinamismos fundamentales del ser humano. Lo que quiero decirles, igual que lo veíamos con Fulat, la naturaleza de la educación, la metafísica educativa, también tiene un antecedente que es la antropología educativa. Es decir, necesitamos contestarnos qué es el ser humano, porque dice Fouillard que no hay, que cuando nosotros hablamos de educar, hay un ente educable, un ser que se educa. Y ese somos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, habrá que contestar a la pregunta, ¿qué es un ser humano? El ser humano será su propia alma, será solamente su alma, el pneuma, el espíritu, que tiene que regresar y romper esta cárcel del cuerpo, esta cárcel corporal, como decía Platón, y a través de este proceso con los demás, con los maestros, con los pedagogos, con los padres, en un entorno social, tratar de ser virtuosos para que se desprenda el alma, nuestra psique, entendida como alma, psique, y regresar al topos uranos. Si eso fuese el ser humano y la cárcel del cuerpo, la cárcel que es el cuerpo, que es todo este mundo material, no le permite regresar a ese topos uranos de donde proviene y a donde es la finalidad de donde tiene que llegar, pues entonces en el acto de educar, en el proceso educativo, se permitiría tratar de dominar el cuerpo a costa de lo que sea, inclusive del castigo físico. Si nosotros nos vamos con esta visión de una escuela tradicionalista que le antecede una antropología monista espiritualista, entonces estaríamos nosotros aceptando una serie de consecuencias en el plano de la didáctica, en la vida áulica, como los castigos corporales. ¿Por qué? Porque tú no le estás castigando físicamente a Alberto, sino a su cuerpo, sometiéndolo para que florezcan sus virtudes del alma, su bondad, su espiritualidad, su nobleza, y deje de estar pensando en el placer y en este vicio que es el estar solamente buscando bienes corporales. Entonces, desprenderse. Eso sería un antecedente de una mirada de educación desde una perspectiva tradicionalista. Y así podríamos revisar distintos modelos, ¿no? Antropológicos, como el hecho de pensar que el hombre es una parte de la maquinaria social, un tornillo nada más, y que cuando ya no funciona, hablaremos de ese funcionalismo, entonces lo podemos desechar, cambiar por otro que sirva, dado que este no es funcional, dado que este ya no sirve. Pero cuando nos lanzan la pregunta de que si a través de la educación podemos promover la libertad en el ser humano, nos estamos ya metiendo en otro terreno mucho más complicado, porque implica una antropología que requiere de una mirada más integradora del ser humano. Así pues, una propuesta crítica, una propuesta humanista, implicaría contestar a qué sea el ser humano. Y una primera aproximación, como ustedes lo pueden ver en estas imágenes, supongamos acá del lado derecho tengo yo, al menos en mi pantalla, que representaría a esta chica con unos signos de interrogación. Pues sería nuestra capacidad, nuestra potencialidad o dinamismo de la criticidad, nuestra capacidad de preguntar. Supongamos que lo que nos defina como ser humano o nos caracterice o sea algo propiamente humano, sea preguntar, esta capacidad de interrogar,
en conjunto con la capacidad de contestar estas preguntas de manera creativa, como se encuentra del lado izquierdo la imagen, donde aparece el famoso foco este que representa, ¿no? El insight, el acto creativo, que significa la capacidad, la creatividad, la capacidad de transformar el mundo y no repetirlo de manera reiterativa de la misma forma, sino siempre estar dándole una estructura distinta. ¿Y qué tal que además de la creatividad tengamos la capacidad, ya que somos críticos y creativos, pues de poder saber, tener conciencia de lo que hacemos por la capacidad crítica y la capacidad creativa? Solo supongamos que tenemos una cosa que se llama conciencia, a través de la cual nos podemos dar cuenta que no estamos en un estado paradisiaco, que no somos ángeles, pero tampoco demonios, solo humanos. Y como humanos, el tener conciencia implica darte cuenta de las cosas que haces. Pero no solo darte cuenta de las cosas que haces, sino que unido a tu deseo de querer algo, que aquí está en esta forma de corazoncito representado. Supongamos que está también nuestro deseo de cubrir necesidades, de querer algo, de desear algo que no tenemos. Y al no tenerlo, brota el deseo. Una vez que lo tenemos, ya no lo deseamos, ya lo tenemos. Ahí nos divertimos, ahí se da una fruición, ahí se da un gozo, júbilo, porque has obtenido aquello deseado. Pero cuando tú eres consciente de lo que haces y de lo que quieres, sabes lo que estás haciendo y quieres hacerlo, entonces ahí entra en juego otro de los dinamismos, que es la libertad. Entonces, si el hombre es crítico, creativo, libre, afectivamente, emocionalmente afectivo, que ama, y que en ese amar y en ese ser consciente brota la noción de justicia, la capacidad que tiene el ser humano para poder deliberar pros y contras de sus actos y de tratar de ser correspondiente para otorgarle lo que le corresponde a cada uno y no quedarte con lo que no es tuyo. Justicia entendida como lo decían los latinos: justicia es constat et perpetua voluntas ius sum cuique tribuere. La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es de suyo, lo que le corresponde. Y en ese atender críticamente, en ese entender creativamente, en ese tratar de razonar para poder deliberar, ¿qué tal que se va dando como fruto de nuestras acciones libremente asumidas una serie de consecuencias, una serie de actuaciones, de acciones que cometemos, que hacemos todos los días y que por lo tanto trasciende en los otros? Esa es la imagen que pretendo, busqué acá una imagen que implicara la trascendencia, trascendere, ir más allá de los horizontes que yo puedo en un momento determinado palpar, sentir. Y un día descubrí que puedo trascender ese límite espacial, geográfico, temporal, y entonces alguien me puede recordar a través del tiempo por las acciones que hice, positivas o negativas, y entonces brota la dimensión moral del ser humano, la capacidad de hacer libremente aquellas acciones que además de ser consciente las ha hecho de manera voluntaria. Estos 6 dinamismos van a implicar, ¿qué cosa? Que si yo creo que educar es colaborar en la construcción y desarrollo
del ser humano, no lo puedo decir teóricamente y nada más así como parte de un currículum, como parte de un discurso, de una ideología. Si mi práctica docente, mi actuar, mi forma de trascender, no promueve estos dinamismos. O sea, lo que me está exigiendo esta noción de qué es educar. Educar, colaborar, participar en el desarrollo integral de la persona, de los sujetos. ¿Qué significaría esto? Promover su pensamiento crítico, colaborar en el desarrollo de su creatividad, participar en que aprenda a tomar decisiones libres, solidarias, justas, amorosas, trascendentales. Si eso hiciéramos los docentes, los pedagogos, los comprometidos, los que trabajamos con la educación, comprometidos en la educación, este mundo sería distinto. Por eso digamos que esto es una hipótesis que podríamos ir revisando. Si fuese así, entonces nosotros podríamos, ya una vez que hemos respondido a la pregunta, ¿qué es educar? Educar es colaborar en el proyecto de desarrollo humano de cada uno de los seres que participan comunitariamente con nosotros. Entonces, pudiésemos ya irnos a la pregunta de por qué educar. ¿Por qué educar? Porque al final no podemos hacernos ajenos a la construcción primero de tu propio desarrollo, tu propio ser humano. Y tampoco si tienes a tu cargo a otros. ¿Y por qué no? Porque si tú no cuidas de otro y otro no cuida de ti, la especie humana desaparece. Cuando aparece la ética del cuidado, este enfoque de la ética del cuidado, y que dice, más allá del deber ser, debe estar esta ética del querer, se debe de participar no de una ética formal, material, sino una ética del cuidado de sí, del otro y de lo otro. Es un reconocimiento a que nuestra especie humana es una especie ínfima, como dice Octavio Fouillard, ínfima, enferma. ¿Qué significa infirmus? Sin firmeza. ¿Por qué tenemos que educar? Porque no hay un ser humano que no necesite para consistir en algo, para hacerse ese ser humano que es. Necesitamos, se necesita que alguien lo cuide, lo sostenga. Y toda la vida va a haber alguien que nos sostiene. Entonces, en este proceso, cuando nosotros reconocemos humildemente que somos una especie que necesita del otro para sobrevivir, pues no le queda otra que ponerse en manos de ese alguien que lo va a sostener desde que nace, inclusive hasta cuando muere, que lo llevan a cremar o lo llevan a sepultar, cargando entre sus familiares. Entonces, algo natural en el ser humano es ser sostenido siempre por otro. Y ahí se da una relación de interdependencia muy bonita que vincula esta situación de ¿por qué educar? Porque somos entes que requerimos de ese cuidado, pero además de ser una cultura infirma, dice este filósofo de la educación, somos además una especie, la especie humana es una especie, el ser humano es imbécil. Ah, caray, qué fuerte sonó eso. Significa
in, sin, o sea, privación, es privativa, in, y bacillus, bacillus, que significa bastón, de ahí viene bacteria, ¿no? Bacillus. ¿Qué significa eso de imbécil? Pues si somos una especie ínfirma que no se puede sostener por sí misma en sus piececitos, en sus piernitas cuando nace, pues requiere como un ancianito de un bastón. De niño no vas a necesitar un bastón, va a haber alguien que te cuida, que te carga, con la manta. Pero el bastón representa, en este caso, imagínense la familia, o sea, los papás, los hermanos, los tíos. El bastón se va a convertir en el preescolar. El bastón va a ser después la primaria. Si nos metemos a esta parte de la educación formal, el bastón va a ser la secundaria, la prepa, la universidad, los posgrados. ¿Por qué son bastones? Porque ellos te van a sostener en algo. Van a hacer que tú vayas haciéndote de elementos que te van a ir dando consistencia y tomando mayor firmeza. Pero paradójicamente, cuando nos morimos deseducados. No hay un solo ser humano que diga, este es el modelo de ser humano porque se llegó a realizar plenamente con todo el potencial que tiene. Nos alcanza el destino y nuestro tiempo biológico y ¡pau! Entonces, imagínense lo que significa considerar como una analogía a la educación formal como uno de estos bastones que necesitamos los seres humanos para tomar consistencia y no ser gelatinosos y diluirnos en la nada, o sea, desaparecer. Si no hay algo que te sostenga, te diluyes, y a eso Zygmunt Bauman lo está señalando como esta modernidad líquida donde todo se desvanece. A la falta de consistencia de algo consistente, pues se diluye. Y por eso se requieren otras cuestiones. En este contexto, entonces, bueno, ¿cómo se da nuestro contexto? Finalmente somos entes sociales, culturales, somos comunitarios porque requerimos del otro, sociales. Pero esta conformación social se va desarrollando a través de procesos de significación y valoración. Uno aprende significados y aprende valores. Y en ese proceso de significación y valoración vamos conformando lo que Lonergan llama una cultura. Entonces, hay tantas culturas como grupos sociales hay. No hay una cultura que pueda decirse esta es la cultura universal, como antes había una materia que así se llamaba, cultura universal, ¿no? Y te planteaban ese mundo occidentalizado europeo, y a partir de lo que contaba Europa, pues ya tú decías, esa es la historia universal, y entre ella estaba la presencia de unos nativos del continente americano que habían sido descubiertos por los europeos. Entonces, y esto de las instituciones de educación superior o de cualquier institución de educación, que son las escuelas en la educación formal. Esta triada nos tiene que hacer reflexionar sobre si entendemos por cultura los procesos y productos de significación y valoración, decía yo, que nos permiten modos concretos de vida, entonces casi todo es cultura. Todo está conformado en el ser humano por procesos y productos de significación. Ahora, ¿cómo se da ese proceso de significación? Pues es lo que hemos estado nosotros trabajando y desarrollando cuando nos metemos al campo de la educación y revisamos las teorías del aprendizaje y tratamos de ver qué significa significar, cómo entendemos, cómo reflexionamos sobre este proceso de significación, que es con lo que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. De ahí la importancia de entender la cultura no solo como el producto, no solo la ropa, no solo estos lentes, la computadora, sino además de estos productos, el proceso de significación que dio
origen a estos productos. Y en ese proceso de significación también entra un proceso de valoración que van unidos. Significación y valoración van juntos en el ser humano. Y además, estos nos permiten modos concretos de vida. A mí me hubiera encantado quitarme esta playerita, que me encanta, es de manta, muy fresca, y a lo mejor dar la conferencia así, a pecho abierto. Ajá, pero pues el modo concreto de vida que tenemos no me lo permite. Dirían, está loco el maestro Alberto. Es decir, a esa acción no está dentro del contexto de la manera como nosotros significamos, hasta que alguien la imponga, no. Y entonces, Lonergan en Insight, una de sus obras máximas, nos presenta esta manera que te va a dar la oportunidad de entender el proceso heurístico. ¿Por qué educar? Porque a través de este proceso, del acto de educar, hasta ver de este proceso y del acto de educar, nosotros podemos darnos cuenta que todo este proceso requiere entrar en la dinámica heurística. Capacidad humana, si somos críticos, es porque sabemos ante las sensaciones que tenemos, ante la percepción, la manera como interpretamos nuestras sensaciones cuando vemos, oímos, olemos, tocamos, gustamos, ante la obtención de estos datos del exterior, aparecen las preguntas. ¿Qué está diciendo el maestro Alberto? ¿Qué está diciendo Alberto? ¿Cómo? ¿Cuándo se le ocurrió pensar de esta manera? ¿O quién? ¿En dónde? ¿Dónde lo halló él? ¿Dónde encontró estas ideas? Y nos pasa todo el día, preguntas que se llaman preguntas para la inteligencia, que es un segundo nivel de conciencia. El primer nivel de conciencia, que tiene que ver con este proceso del conocimiento para significar las cosas y valorarlas, que es como el punto central de lo que tenemos que hacer cuando nos dediquemos a la educación. Educar tiene que ver con desarrollar esta conciencia, estos niveles de conciencia, que el Lonergan lo presenta en el Insight como un proceso de descubrimiento. Inclusive él dice, no leas este libro como si fuera una Biblia, como si fuera una teoría que hay que tratar de entenderla y aceptarla. No, dice, lee este libro como si fuera una novela policíaca y ve viendo si te hace sentido lo que he escrito, lo que he venido escribiendo, para que si sucede en ti y realmente sucede en ti, pues adelante. Pero si no, deséchalo. Pero para desecharlo me tienes que decir cuáles son los datos en los que tú te basas para desecharlo. Me tienes que dar ideas. Es decir, me tienes que dar cuáles son esos procesos de intelección, el segundo nivel de conciencia, cuáles son los insights o las ideas que te vienen a la mente por las cuales tendrías que desechar esta propuesta de estructura de desarrollo de la conciencia. Y para eso me tendrías que decir cuáles son los criterios que tú tienes para afirmar que lo que yo estoy diciendo no corresponde con tu propia experiencia como sujeto. Tendrías que darme juicios de hecho, ya sea comprobar, reflexionar, argumentar. Y de esa manera dirías, es que no vale la pena entonces lo que le estoy leyendo en Insight a Lonergan. Cuando en la parte del prefacio tú lees eso, dices, me está retando para ver si de veras. Y entonces empiezas a revisar y lo que él propone a través de los distintos capítulos, por cerca de 900 páginas, 970 páginas, es justo que hay tres niveles de conciencia que están más vinculados con el proceso cognitivo y que es atender a los datos, que es la experiencia empírica, la sensible.
Veo, huelo, oigo, toco. Y estos datos que yo recibo a través de los sentidos me generan preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién? Y estas preguntas, cuando yo las quiero responder, ¿qué es eso? ¿Cuándo pasó tal cosa? ¿Dónde ocurrió? Entonces, cuando yo veo una foto como la que están circulando ahorita sobre una parte de la ciudad de Puebla, dice, ¿qué pasó ahí? Me pregunta mi nieto por el WhatsApp, ¿qué es eso, abuelo? Y entonces yo le digo, ¿qué crees que sea? Y me dice, parece granizo. Ah, decir parece granizo es un insight. Si yo no tengo respuesta alguna, estoy entonces en la zozobra. ¿Qué será? Sigo con la pregunta. Y preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, sin generar una respuesta, significa estar o mantenerse en la tensión de la indagación. Esta estructura es tan hermosa, ¿sí? Para nosotros los educadores, porque si tú quieres sacar de la zona de confort, o como Piaget dice, generar un desequilibrio cognitivo en el estudiante, preséntale datos y lánzale las preguntas. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y la duda mata. Por ello, cuando una persona, un estudiante, se pregunta qué es C cuadrada más A cuadrada más B cuadrada que el profesor puso en el pizarrón, ¿qué será? Las preguntas generan operaciones como imaginar, relacionar, comprender, concebir, definir, analizar, comparar. Y el producto que se obtiene son esas ideas creativas. Ahí está el pensamiento creativo. La creatividad. La creatividad brota cuando hay necesidad de satisfacer algo en cualquier ámbito de nuestra propia experiencia, cognitiva, afectiva, emocional. Entonces, el insight es ese acto de intelección creativo donde dices, ah, ya sé, es granizo. Y entonces pasa algo interesante en el ser humano, en este proceso heurístico, porque una vez que yo digo es granizo, ¿qué pasa si le pregunto a mi nieto? ¿En verdad es granizo, mijo? Claro, abuelo. ¿Seguro? ¿Cómo sabes que es granizo? Ya estoy con las preguntas de un tercer nivel de conciencia que no se resuelven solo de manera creativa, sino aquí entra la criticidad, aquí entra el pensamiento crítico, es el campo de la epistemología, el campo de las ciencias, el campo de los criterios, es la reflexión, significa, yo me pregunto, ¿en verdad es lo que me imaginé? ¿En verdad es lo que comprendí? ¿O me habré equivocado? ¿Qué criterios tengo? ¿Qué argumentos? ¿Qué pruebas? ¿Cómo sé que es así en realidad y no solo en apariencia? Para poder contestar estas preguntas, necesito reflexionar, comprobar, ponderar evidencias, argumentar, demostrar, reunir pruebas. Y aquí está el campo de las ciencias, porque no toda ciencia utiliza criterios. Unas usan uno, por eso se llaman ciencias formales, otras se llaman ciencias experimentales, porque usan distintos criterios para demostrar o comprobar una idea creativa, una hipótesis, una idea, un iluminador, ajá, idea brillante, pero que tiene que ser ahora verificada, comprobada. Y cuando nosotros hemos llegado a reunir esas pruebas y se han cumplido las condiciones del problema, de la situación, estaremos ante un juicio de hecho que Lonergan llama juicios virtualmente incondicionados. Y estos juicios virtualmente incondicionados, maestros, maestras, es justamente lo que nos permite
poder hablar de verdades. Entonces, estamos reunidos aquí porque todos coincidimos en que de acuerdo a nuestro calendario, hoy es viernes 24 de mayo y no miércoles 24, nada, es cierto, maestro Jaime. Y entonces, ¿sí? Hoy es viernes. Ayer fue jueves. Para nosotros, el día que es consecuente al jueves es viernes y el que le antecede al sábado es viernes. Hoy es el antecedente al sábado, que es mañana. Igual con las horas. Es decir, tenemos la necesidad de obtener ciertos criterios para poder tener estas verdades que si cambian las condiciones del problema, esa verdad incondicionada virtual, juicio incondicionado virtual, que era una verdad absoluta, se vuelve relativa. Por eso es virtualmente incondicionada. Si cambian las condiciones del problema, el resultado va a ser otro. De acuerdo a lo que conocemos de matemáticas formales, 2 más 2 será 4. Entonces, aquí tenemos nosotros el pensamiento crítico en un tercer nivel de conciencia y los juicios de calidad o juicios virtualmente incondicionados son aquellos en que se dice, esto es así porque tengo estas razones y tengo estas pruebas, y cuando ya no hay preguntas ulteriores que hacer, entonces ahí tenemos una verdad que significa que se han cumplido las condiciones dadas. La hermana de tu tía, que no es tu tía, ¿qué es tuya? ¿Alguien me puede decir? La hermana de tu tía, que no es tu tía, ¿qué es tuya? Es mi mamá. Correcto. Pero ¿por qué digo que es correcto? Si cada quien tiene su verdad, yo podría decir, no, no es tu mamá, es la mía. No, no es cierto. No, no es, ¿por qué? Porque no hay otra persona que cubra esas condiciones. Hermana de tu tía y que no es tu tía. Y así podemos buscar muchos ejemplos. Dame 3 números que sumados o multiplicados te den el mismo resultado. 3 números distintos entre sí, que sumados o multiplicados te den el mismo resultado. Y se me ocurre a mí 8, 6 y 5. 8 más 5 más 6 no es lo mismo que 8 más, por 5 por 6. Son resultados distintos. Entonces, se cumple solo la condición de 3 números, se cumple la condición de que son distintos entre sí, también, pero no se cumple la última condición de que si los sumas o los multiplicas, el resultado sea el mismo. Por ello es que decir 3 números que sumados o multiplicados te den el mismo resultado, decir 6, 5 y 8 no es una respuesta correcta. Esa no es. ¿Por qué? Porque están los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Las condiciones dadas que se deben cumplir. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué fomentar esto en nuestros estudiantes? Pues para que al momento en que ya tengamos una verdad de hecho, estas verdades nos permitan tomar mejores decisiones. Todos los días y toda la vida, de todos los días de toda la vida, tenemos que estar tomando decisiones. ¿Me conecto o no me conecto? ¿Me subo a esta combi o me subo a esto? ¿Me voy en el coche, me voy en taxi? ¿Como esto, como lo otro? Tengo diabetes, me como pan, me encanta, pero tengo diabetes, híjole. Es un hecho comprobado que si me como el pan me va a elevar el azúcar. Si no me lo como, se va a mantener el azúcar en un nivel un poquito más estable, con todas sus consecuencias. Y entonces, ¿me como el pan o no me lo como? Ya tengo muchas verdades, de hecho, sobre la diabetes. Entonces viene la pregunta.
Si me lo como, ¿vale la pena? Cuando yo voy a tomar una decisión, este juicio de hecho genera la pregunta, ¿y eso para qué sirve? ¿Vale la pena? ¿En realidad me beneficia elegir el pan en lugar de tantita agua y a lo mejor verduras? ¿Será bueno o malo para mí en mi contexto, en mi realidad, en mi enfermedad? Híjole, pero es que el panecito sabe bien rico y con tantito chocolate, la abuelita ni se diga. Bueno, ¿cuál? La abuelita. Chocolate ahí, imagínate ahí de Oaxaca. Ahorita me acordé ahí del chocolate y un panecito de esos. Hombre. Sí, pero eso me va a elevar el azúcar a niveles tremendos. Y entonces dice, ¿me construye, es bueno en apariencia o en realidad? Fumar. Y ahí pueden ser muchas cosas más que podemos preguntarnos como ejemplo, ejemplo y contenido, pero en cuanto a estructura, siempre estará presente en las preguntas que están ahí, que nos van a llevar a situaciones de deliberar, valorar, elegir, decidir y actuar en consecuencia. Cuando yo llego al nivel de actuar hasta esa operación, entonces se convierte ya no solamente en una idea de querer hacer algo, sino hacerla. Y entonces trasciende, porque tiene un impacto, siempre social. Y entonces ahí es donde entra en este nivel lo que nosotros llamamos el mundo de los valores, el mundo de la axiología, el mundo de la libertad humana. Estos dinamismos de los que hablé hace un rato, sí los puedes promover en el aula, sí pueden ser parte de tu práctica docente cuando haces que el estudiante desarrolle estos niveles de conciencia cada vez con mejor y mayor calidad. Es decir, conforme nosotros, por ejemplo, podamos desarrollar esto sobre los objetos externos a nosotros, sobre los objetos de conocimiento históricos, matemáticos, geográficos, químicos, físicos, tendremos mejores conocimientos, mejores decisiones. Pero cuando nosotros ponemos atención en la manera como atendemos, en la manera como entendemos, en la manera como juzgamos, en la manera como valoramos y decidimos y actuamos, va a ser más fácil entender ese proceder. Si yo estoy atento a mi manera de cómo desarrollo estos niveles de conciencia, puedo entenderme mejor. Puedo entender la manera como atiendo, puedo entender la manera como entiendo, puedo entender la manera como juzgo y puedo entender la manera como valoro. ¿Para qué? Para reflexionar. Tercer nivel de conciencia, mi manera de atender, mi manera de entender, mi manera de reflexionar, mi manera de valorar. ¿Para qué? Para valorar mi manera de atender, mi manera de entender, mi manera de juzgar, mi manera de valorar y tomar decisiones sobre mi propio desarrollo. A este proceso se le llama autoapropiación o autotrascendencia. Y es muy, muy socrático. Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Híjole, yo siempre tomo decisiones sin estar muy atento a todos los datos. Entonces, a partir de ahora, tú decides si vas a poner más atención en los datos o te vas a seguir tomando decisiones así nada más. Todavía no entiendo algo, pero ya estoy juzgándolo. Es decir, darte brincos en este proceso te puede generar acciones que no esperabas tuvieran el resultado. O también, como luego solemos decir, hay chicos, hay estudiantes, hay personas, adultos, jóvenes que dicen, pero ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí me pasa esto?
A lo mejor nada más, porque en lugar de cumplir con estos imperativos categóricos, fíjense cuáles son estos preceptos categóricos. Sé atento, sé inteligente, sé reflexivo, sé responsable, o sea, sé deliberativo. Porque si no cumples con estos preceptos, entonces sería sé desatento. Lo contrario sería ser desatento, o sea, y pues claro, te atropella un auto. No pongas atención al cruzar una calle. El ser desatento se te va la vida en ello. Es que no entiendo y no entiendo y no entiendo. Pero tú no quieres entender, no haces un esfuerzo por entender. Entonces, generalmente vas a estar en penumbras, ¿no? Vas a ser poco creativo y no se van a aparecer ideas. Y a lo mejor además repites memorísticamente, mecánicamente, con la memoria mecánica, como otros lo dicen, pero tú haz de cuenta que eres como el que no entendió el chiste y se ríe por puro compromiso, ¿no? Y ya cuando está en su casa y está comiendo, hasta se atraganta de que por fin entendió el chiste. Si el imperativo categórico es sé inteligente, su contrario es sé bruto. Suena fuerte, pero significa que no tienes conciencia intelectiva, lo cual en el ser humano es muy difícil. Pero el tercer nivel es el nivel del juzgar. Si el ser humano no reflexiona, si el ser humano no comprueba, demuestra, entonces es irreflexivo. Y muchos de sus juicios que haga van a ser falsos. No van a corresponder con la realidad. Y los va a llevar a decisiones equivocadas. En lugar de ser responsable, serás un irresponsable. La importancia de este esquema ser humano y esas son posibilidades, entonces viene esta pregunta, ¿qué nos desea? Proceso de acción y valoración que nos permiten modos concretos de vida. Revisemos cómo están nuestros modos de vida actualmente en una cultura posmoderna y también se reconoce que en la humanidad ha habido ciclos de progreso y ciclos de decadencia. Parece ser que cuando somos más atentos, más inteligentes, más críticos, reflexivos, más responsables, hay como un pequeño ciclo o gran ciclo de progreso, porque la rueda de la ciencia y la rueda de nuestras acciones no solo gira sobre su eje, sino que se asienta en el piso y avanza. Progreso implica avanzar. Desarrollo. ¿Qué significaría? Que no estamos girando sobre nuestro propio eje. Cuando solo giramos sobre nuestro propio eje, aunque estemos acertados, no avanzamos. Pero si estamos desacertados sobre lo que atendemos, entendemos, juzgamos y valoramos, lo más posible es que entonces sea un círculo vicioso y habrá ciclos de decadencia. Muchos sociólogos, muchos filósofos, educólogos están viendo en este cambio de época que tenemos nosotros de la posmodernidad de la modernidad a la posmodernidad, ciclos, rasgos decadentes de una cultura que se está yendo solita en pique. Permanentes crisis económicas, políticas, culturales, indiferencia, crisis de sentido humano, crisis de finalidades, búsqueda de líderes, de quien nos queremos agarrar como ciegos para que nos conduzcan. Y los chicos se agarran de lo primero que encuentran y además parece que no les pasa nada a aquellos líderes. Y por eso está la narco, entre otras manifestaciones. Seguimos a líderes, pero como ciegos que una vez que tenemos y nos hemos agarrado de algo, ya podemos sentirnos un poquito seguros. Algunos otros rasgos son estas leyes del mínimo esfuerzo.
ser rico sin trabajar, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, ciencia sin humanidad, política sin principios. Y algo para nosotros, entender sin leer. Vamos a leer este capítulo. Ay, es que es mucho. Sí, pero eres estudiante de doctorado. Vamos a leer este libro. ¿No será demasiado? Explíquemelo usted, maestro, ¿no? Yo no entiendo a Paulo Freire. ¿Por qué? ¿Ya lo leíste? No, no entiendo por qué no entiendo. ¿Ya lo leíste? No. Pero ¿a poco no hay otra manera de entenderle sin que se lea su obra? O sea, tiene que ver con todos estos rasgos. Tengo que escribir un artículo, un ensayo, una monografía. ¿No habrá manera de escribirla sin que tenga yo que leer tanto? Pues ahí está inteligencia artificial, ¿no? Quizás. Entonces, ¿qué significa educar y para qué educar en un cambio de época? Pues justamente en tratar de revertir este estilo de decadencia y empezar a vislumbrar esperanzadoramente algunos ciclos, algunas manifestaciones que nos puedan permitir vislumbrar algunas pequeñas lucecitas para entender que hay la posibilidad y danza de progresar y de salir de este círculo vicioso y decadente. ¿Eres pesimista? No, yo soy esperanzador, pero necesito ser muy claro para no engañarme de que las cosas estén bien. Y por eso siempre uso esta frase. He hecho aquí que de hacerlo mejora maestros. ¿Qué no hemos hecho en educación que de hacerlo mejoraría radicalmente lo que ya hemos hecho bien? Pero que todavía hace falta porque no vemos que haya algo que nos ayude a revertir este ciclo. Por eso es que se está buscando esta formación integral, una propuesta donde los contenidos no sean el centro, sino las preguntas, que las didácticas que se ofrezcan sean problematizadoras, centradas en el desarrollo del sujeto que es el estudiante y el maestro, en un diálogo que permita la interacción, diálogo atento, escucha atenta, que identifique problemas y que busque solución de raíz. ¿Cuáles son las exigencias e implicaciones para lograr que tengamos una vida más justa, más equitativa, donde las presiones políticas, culturales, económicas, espirituales que se están manifestando, ambientales y familiares, desquebrajando el tejido social, nos permiten que esta crisis civilizatoria, ¡pum!, se pueda revertir gradualmente? Hay tres formas de desviaciones que generan esta decadencia. Una se llama el egoísmo individual. Diosito, no me des, ponme donde hay. Yo me encargo de tomar lo que hay. Por eso quiero ser presidente, por eso quiero ser diputado, por eso quiero tener un puesto. No me importa servir, me importa servirme. Egoísmo de grupo. Nosotros somos una clase y toda aquella clase que se oponga a nosotros son justamente los desarrapados, los que están en contra y envidian el poder que yo tengo, la riqueza que yo tengo. Y entonces se hace una ruptura. Y por crisis civilizatoria se entiende cuando toda la humanidad está normalizando cosas que son normales estadísticamente porque cada vez van más en la norma estadística, pero no es lo naturalmente normal, como estarse asesinando. Tocar de raíz estas problemáticas implica descubrir que no estamos en una época de muchos cambios, sino que de fondo todos estos pequeños cambios que uno vive día a día
vamos descubriendo que son fruto del gran cambio epocal. Estamos pasando como en el renacimiento del mundo medieval al mundo moderno y ahora del mundo moderno al mundo posmoderno. ¿Y por dónde le podemos nosotros revisar algunas salidas alternativas? Pues desde una visión del pensamiento complejo, por ejemplo, con Edgar Morin, con un carácter educativo que le apuesta a la interdisciplinariedad, la transversalidad, la transdisciplinaridad. ¿Qué implica y qué exige esto? Pues descubrir que nosotros no podemos, cada vez con problemas complejos, no podemos responder a esos problemas complejos de manera lineal y con una sola disciplina. No vale, o sea, no puedo resolver problemas solo siendo filósofo, siendo abogado, siendo matemático, sino estableciendo un diálogo para resolver problemas como es el cambio climático, el empobrecimiento permanente, la constante generación de basura. Bueno, hay muchos problemas complejos que requiere la integración de varias disciplinas. Y esos problemas son problemas transversales que no los puede resolver la matemática, el español y la historia de manera aislada. Por eso, lo que está proponiendo la nueva escuela mexicana me parece cuando trata de hablar de campos de conocimiento e integrar 3 asignaturas en un campo y que se tenga esta visión de que estas 3, cuando menos por campos, tienen problemas transversales que hay que atender, lo cual requiere ciertas actitudes, valores por parte de los miembros de ese pequeño colectivo, a dialogar después entre los campos, lo que implicaría tener una visión transdisciplinaria y llevar proyectos comunitarios, o sea, de hacer cosas en la comunidad que se empiece a notar que la escuela no está aislada y que en el desarrollo de estas potencialidades se dan de una manera más efectiva cuando nos juntamos para resolver problemas reales de nuestro contexto comunitario. Transdisciplina, ir más allá del aula. Y entonces nos entender, juzgar, valorar nuestras propias disciplinas para cambiarnos un poco el chip y poder escuchar a los otros y que cuando diga algo con un no en derecho nos haga clic y no digamos, ay, quién sabe cómo hablan los matemáticos que yo no entiendo, sino buscar la manera de empezar a dialogar con términos que nos hagan trabajar en conjunto y podernos comprender entre las diversas disciplinas, creando metodologías, metalenguajes, y eso no se hace primero y después se trabaja comunitariamente. Primero se tiene un problema comunitario y después, fruto del trabajo permanente, aprendes que el panadero le llama así y que el carpintero le llama así. Y ya puedes nombrar las cosas con términos o con un metalenguaje. Lo que dice Paulo Freire, solo quien hace las cosas tiene el derecho de nombrarlas. Y toda la educación hasta ahorita ha estado envuelta de primero nombrarlas y luego poderse hacer. Eso se llama educación concipiente o conceptualista, como dice Javier Zubiri, que se llama inteligencia sentiente. Se requiere entonces un espíritu de colaboración, de apertura, de diálogo, de humildad, de conformar comunidades de indagación que puedan ser unidad, unión, que podamos entender, comprender, significar, valorar de la misma manera para hacer las preguntas provocadoras y dar un salto. Que nuestro horizonte se amplíe, el horizonte de posibilidades. Implica romper con el individualismo y el exclusivismo. Ya dije lo de dialogar con los metasaberes y por lo tanto romper el reduccionismo y la hiperdisciplinariedad. Es un proceso del que hay que apropiarse. Como sujetos y como profesores necesitamos tener el deseo de aportar, de servir, no de servirnos.
de humildad, de colaborar inteligente, razonable, atenta, inteligente, razonable y responsablemente con estos niveles de conciencia. Tener apertura y hacer un esfuerzo heurístico por descubrir y no repetir nada más, sino empezar a hacer cosas distintas. Y entonces ahora sí, la pedagogía puede encontrar esos medios, ya sea la pedagogía, la edagogía, la andragogía. Pero el punto de partida es el problemos, pro hacia adelante, blemos lanzar. Y así la universidad podrá ser investigadora, docente, difusora de la cultura, pero también lo hará la primaria, también lo será el preescolar. Si nosotros promovemos la investigación como articuladora, podemos también hacer que entonces la manera como interpretemos, leamos las cosas, no sea para hacer un trabajo didáctico, sino para resolver un problema real en educación. Si eso lo hacemos en nuestras áreas, en nuestros doctorados, en nuestras licenciaturas, en nuestras maestrías, en nuestras especialidades, no estaremos jugando a la escuelita, sino estaremos realmente aportando, creando, generando conocimiento, y será muy interesante el hecho de poder ya decir, ya no tengo que hacer un artículo, un ensayo, quiero hacer un artículo donde voy a decir lo que hice en mi comunidad. O sea, narra. Empezarán unas narrativas en donde tú vas a poder, como decían ayer, crear inclusive poesía en lugar de un ensayo, ¿sí? Haz de tu ensayo un acto poético, poiesis, y convierte en un arte ese asunto de escribir. Narra, cuenta lo que hiciste con tu grupo en tu práctica docente para transformar algo en la mirada de una niña que no se sentía segura de sí misma, que siempre estaba tímida, llorosa, y ahora le has ayudado a empoderarse. Cuéntalo, pues, redáctalo. Y entonces ya no tienes que decir sobre qué tengo que escribir, sobre qué voy a hacer mi tarea. Me pidieron un artículo. Vas a tener N artículos que compartir. Se trata entonces de hacer que nuestros estudiantes empiecen a descubrir que debemos ir haciendo, echando mano de lo que Rolando García llama un complejo cognoscitivo. Con tantos problemas complejos, en lugar de objetos de estudio, hay que empezar a construir complejos cognoscitivos. Un problema común en el Istmo, en Puebla, en Toluca, en Mérida, en Yucatán, que tengamos, y entonces nos juntamos como un equipo y hacemos un producto que nos permita entendernos y poder aportar a la solución del problema con las características de nuestro contexto, pero juntos en un trabajo colaborativo. Es entonces un proceso dialéctico y hay que partir de esa problematización. Necesitamos entonces incursionar en estos problemas locales que a nivel mundial están afectando y localmente nos están pegando. Hay que hacer de esta investigación la investigación formativa cuando están más enfocadas hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hay que apostarle cada vez más a la investigación generativa, en donde no se trata de hacer trabajos de nuestras clases para pasar la materia, sino para generar conocimiento y que nos sirva para transformar vidas. Entre la propuesta entonces se basa en una educación liberadora, compleja, humanista, crítica, cuya didáctica problematizadora permite construir o permita construir o deconstruir categorías que a lo mejor deconstruir aquellas que no te permiten ver más allá, ampliar tu horizonte, y construir aquellas que te permitan ver de otra manera las cosas que normalmente vemos. Ampliar pues el horizonte de posibilidades por la manera en cómo estamos leyendo y construyendo el mundo.
Ahí están los señores de los que he estado inspirándome. Edgar Morán, aquí abajo, Paulo Freire, Werner Lonergan. Es una propuesta que está ahí y que a estos eh, personajes pues le han estado poniendo el dedo en la llaga. ¿Usted qué dice? ¿Le entramos? Y como dice el maestro Shifu, si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alberto. Estuvo muy bueno el cierre. Aunque la conferencia no haya estado buena, el cierre sí, No, cuando menos sí. todo, pero es así como un tema, maestro, lleno de complejidades. Y complejidades porque en este devenir histórico nos estamos, y no quiero que suene trágica la palabra, enfrentando a cosas que no conocíamos, a nuevas incertidumbres. En algún momento he escuchado la frase a un nuevo humano, como que hay una ruptura, ¿no? Total, y eso lo hace complejo porque yo lo escuchaba y coincido no porque lo comprenda al 100, sino me voy identificando con el discurso, con los conceptos, con las intenciones, con las orientaciones, por supuesto. Sin embargo, la zozobra está presente, ¿no? Al ver a los estudiantes de bachillerato, de secundaria, a los niños de primaria, de preescolar, inclusive los nuevos universitarios. O sea, yo quisiera abrir el foro con un planteamiento, no una pregunta, un planteamiento. ¿Qué parte de nuestro perfil, o sea, como pedagogos, usted hace rato lo mencionaba, o sea, qué parte de nuestro perfil como pedagogos sería importante fortalecer, alimentar, para subsanar esa ruptura y llevar todo esto que le da sentido al educar en este tiempo vigente? No sé si logré hacer el planteamiento. Me gusta la pregunta porque no sé la respuesta. Entonces, por eso me gusta. Entonces, está muy Claro. buena, está muy buena la pregunta. Y hoy en la mañana que estaba con mis estudiantes de licenciatura, tengo unas chicas de licenciatura, y les decía, estamos hablando un poquito de cómo estaba la teoría curricular por ahí de los 60, ¿no? Cuando empezó el boom de la pedagogía crítica en México, sobre todo por el movimiento existencialista, el movimiento hippie, y se espantaban de cómo se evadían de la realidad de la Segunda Guerra Mundial y de este mundo que con un botón que se aplastara iba a tronar el planeta, ¿no? Nuestros jóvenes de ese tiempo, cómo le entraban a la marihuana, al LSD, ¿no? Y allí en Avándaro y decían, todo eso hacían. Digo, era un niño, pero supe de eso. Y entonces y decían, le digo, pero era porque estaba harto de lo que sucedió en esta Segunda Guerra Mundial y en Vietnam. Les digo, y era evadirse en parte de la realidad, pero también hacer el amor y la paz, ¿no? Era una búsqueda. Le digo, por cierto, ¿de qué se espantan ustedes de evadirse de la realidad? Díganme ahorita cómo nos estamos evadiendo de la realidad. Dice Elda, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no he cenado. Y entonces, sí, entonces muy socrática Elda dice, yo solo sé que no sé nada. Y yo muy prosaico digo, yo solo sé que no he cenado. Entonces, el asunto es, les decía, sin embargo, ninguno de ustedes pareciera que se mete ni LSD, ni marihuana, ni cocaína, pero
¿Cuánto tiempo pasan, por ejemplo, evadiéndose de la realidad, entrando en una realidad virtual? En las redes. Hicimos un cálculo y realmente del día es muchísimo tiempo. Tiene sus virtudes, ventajas y tiene sus desventajas, pero también es una forma de evadirse de la realidad cruda que estamos viviendo. Yo creo que como pedagogos, me parece que puedo aproximar en esta ignorancia que una, porque lo comentaba con ellas, es que no podemos creerle, o sea, no podemos ofrecerle al estudiante certezas. Tenemos que aprender a ser pedagogos de la incertidumbre. Es un área en donde tenemos que fundamentar todo el área epistemológica para poder comprender a qué le llamamos incertidumbre, a qué le llama Edgar Morin incertidumbre y cómo se puede promover en el aula para que el estudiante tenga herramientas y tú también como profesor para trabajar ya no con certezas. Es decir, necesitamos un área que creo que los pedagogos la tenemos un tanto olvidada, es la epistemología. Necesitamos que el pedagogo sea un filósofo de la educación que identifique herramientas para construir o de construir teorías. Porque mucho tiempo se ha dicho que la pedagogía es la ciencia de los cómo, ¿no? Pero me parece que tendría que estar muy vinculada a las teorías educativas, a la filosofía educativa. Hay que convertir. Yo veo, por ejemplo, a un gran sector de lingüistas que actualmente escucho y he tenido como colegas, compañeras lingüistas de la Autónoma de Puebla, como colegas en el bachillerato donde trabajamos 6 años con ellos, y eran filósofas del lenguaje. Es decir, reflexionaban filosóficamente, pero ellas decían, no, no, somos lingüistas, o sea, porque se hacían distintas a lo que sería la reflexión filosófica, pero en el fondo traían unos fundamentos epistemológicos, unos fundamentos acá de los procesos de significación, unas teorías del aprendizaje, del lenguaje, y entonces ya no son maestras de español o de lenguaje, sino que hacen cosas con sus estudiantes que los llevan a desestructurar cosas en su pensamiento. Todos los pedagogos yo creo que necesitamos rastrear esa parte y requerimos como cierto andamiaje también sociológico. Cuando escucho al doctor Sánchez Sabina, a mí siempre me impresiona la manera en cómo baja a la realidad social elementos que a mí me cuesta mucho trabajo ubicarlos. Y yo creo que esa es otra área olvidada porque eh, le hemos apostado, insisto, mucho a los cómo. Y entonces el pedagogo parece que se sitúa solamente dentro del nivel de la didáctica, en la parte operativa. Sí, 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 Eso comprendo el punto. por ahí creo. Y la otra es, hay que ser hermeneutas. Hay que aprender a dialogar, o sea, hay que introducir más hermenéutica, o sea, procesos de interpretación para entender el texto y el contexto y convertir el círculo hermenéutico en una herramienta poderosa para que podamos nosotros hacer también hermeneutas a nuestros estudiantes, es decir, que aprendan a leer la realidad, el texto y el contexto, como dice Paulo Freire, y entonces ver que el mundo es distinto a como lo capto sin esas herramientas. Dice la maestra, la maestra Raquel aquí que riesgo y posibilidad para el conocimiento, esa es la incertidumbre, según Edgar Morin, ¿sí? Entonces hay que movernos. Por ahí sería un poco algunas primeras ideas, maestro Jaime. Lo que usted comenta, yo se ve que participaban todos los compañeros, los compañeros. Creo que la estructura eh, educativa de la nación lo imposibilita un poco, porque el concepto operativo que usa me gusta, es decir, el profe, pedagogo, lo dejamos en lo operativo, ¿no? En los contenidos, pero creo que tendremos que trascender a la línea de la academia. Eso no debería estar
desvinculados a los que deberían estar haciendo academia, porque desde una dimensión epistemológica, los profes están en el objeto. O sea, ellos conocen la realidad, ¿no? Esto que digo no es malintencionado ni demeritando lo que se está haciendo, sino más bien estoy diciendo que es un paso a la evolución pedagógica, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Así que, ¿quién quiere participar para, para abrir el diálogo? O se sienten como la imagen. Yo cada que escucho al maestro, me siento como esa imagen que acabo de enviar, en donde les dice, profe, no entendí. Y el maestro dice, yo tampoco, ¿no? Sí, yo tampoco. Yo creí que era como esa imagen que dice, profe, ¿hace alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? Y Manolito dice, ¿no? Levanta la mano ahí con Mafalda. Dice, ¿desde dónde no entendiste? Desde el principio del semestre hasta ahorita. No, pero sí, yo creo que vale la pena compartir, dialogar un ratito, ¿no? Sí, así es. Se abre el foro. ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches a todos. Adelante, Este, Rosario. Hola, Rosario. también estoy así con muchas lagunas mentales, ¿no? De pronto, sí nos hace falta escuchar a personas con ese tipo de conocimiento, pero sobre todo, ahorita que comenta el maestro sobre nos hace falta regresar a la epistemología, creo que nuestra práctica se vicia un poco, ¿no? Los maestros siempre estamos buscando resolver, ¿no? O sea, si tenemos niños con problemas de aprendizaje, ¿cómo lo ayudamos? Si tenemos niños con problemas emocionales, ¿cómo lo ayudamos? ¿No? Siempre en esa parte yo creo que es donde más pensamos, ¿no? En cómo, y nos vamos llenando de estrategias, de métodos, de técnicas, pero esta parte de regresar al origen es lo que de pronto nos cuesta un poco de trabajo. Y es porque de pronto somos más mecánicos, más operativos y también nuestra realidad administrativa pues nos va haciendo así, ¿no? O sea, a veces o es el adorno o es la planeación o es el papá o no, y aparte tu vida, ¿no? Tu vida social, Ujú. ¿no? Entonces, eso es como bien sí crea una catarsis, ¿no? En los maestros, sí nos deja como bueno, lo relaciono con la primera ponencia donde decían, ¿no? O sea, la educación no tendría por qué ser la que resuelva todo. Sin embargo, sí estamos dentro de eso, ¿no? Y todo se vincula con todo y tenemos niños con problemas emocionales, niños con problemas, nutricionales y entonces el maestro dice, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo le hago? ¿No? Y a veces, ayer escuchando a la maestra también en esta parte de, pues sentarnos a escribir, ¿no? Porque escribir también nos va ayudando a reflexionar y encontrar respuestas que a veces no encontramos cuando tenemos la situación inmediata, ¿no? Esa es mi aportación de esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Y creo que hay algo muy importante de lo que acabas de comentar. Cuando yo me refiero a tratar de revisar otra vez esos fundamentos epistemológicos, no se trata de revisar epistemólogos, o sea, de otra vez de hacernos de información y contenidos de lo que han dicho los filósofos o sociólogos sobre el conocimiento y la ciencia sino de crear una estructura de pensamiento epistémica. Me parece más complicado y también si me dices cómo, pues te digo, ahí están los pedagogos que ellos digan, no es cierto, que ellos digan cómo, no. Yo digo, o sea, a la pregunta, pero no se trata de llenar más cosas con más información, sino generar estructuras. Es decir, no se trata de dar clases de lógica para desarrollar el pensamiento crítico, sino que el matemático te haga crítico, el historiador te haga crítico. ¿Cómo? Conformando una estructura de pensamiento crítica. ¿Sí? Por ahí un poquito sería así como algo que diría a lo que acabas de comentar. Hernán, Alberto y luego Iván, vi que levantaron la mano. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Bueno, pues yo sí me llevo bastante información. Bueno, lo escucho a usted y estoy escuchando a uno de mis catedráticos de la universidad que fue, bueno, un pedagogo muy filosófico, siempre le decimos así.
Él nos Ajá. acostumbró siempre con las famosas, las 9 del 9, las 9 preguntas del por qué, para qué, de dónde, cuándo, cómo, dónde, gusto, o sea, nos acostumbró bastante en este aspecto. Nos lo quedamos con esto, principalmente era muy famoso por eso, justo las 9 del 9. Y pues sí, no sé, bueno, nuestro campo como práctica docente, yo por lo menos como licenciado en psicopedagogía, que nos abrió mucho campo esta parte de la filosofía educativa que pues nosotros no le veíamos como que por qué verlo, ¿no? O para qué verlo, ¿no? Justamente estas cuestiones. Sin embargo, pues me quedo con un punto que usted comentaba de esta ley del hacer poco o hacer lo necesario solamente, que se vive mucho con los jóvenes. Y lo platicábamos en la conferencia del día miércoles, cómo desde esta parte, pues incluso sociológica, se nota se quiere hacer lo mínimo. No solo los jóvenes, creo que hasta incluso nosotros a veces como profesores, diferentes aspectos, la currícula, las instituciones, el sistema educativo, a veces decimos, yo jugando digo, a veces dicen, no, pues tienes que hacer eso, pero tu vocación sabe que no solo tienes que hacer eso, tienes que hacer a lo mejor un poquito más allá de eso. Entonces, como a lo mejor nos han puesto esa parte de hacer lo mínimo, no tanto por no querer hacerlo, sino por diferentes aspectos, ¿no? Pero cómo eso ha repercutido ahorita en pues, esta parte de la nueva generación que viene empujando, incluso bueno, y mi generación también inclusive, de pues no hacer más que lo necesario y si se puede y si no, pues también. Lo veo mucho con los chicos de universidad de que pues carreras que son prácticas prácticamente como ingenierías, turismo, fisioterapia, que necesitan estar en el campo con las personas, pues así como que, ay, no, pues hoy no voy a hacer eso, o con esas personas no, o yo no quiero realizar eso, cuando son actividades que requieren el no lo mínimo, sino lo máximo. Entonces, como que este comentario, nada más como cierre, pues sí, rescatarlo mucho, que sí desde la parte como veníamos desde la parte sociológica hasta ayer con la parte poética, cómo el escribir y ahorita con el razonamiento de que hay un aspecto más allá de nuestro labor docente, pues sí, nosotros estamos como platicábamos, cómo este cambio nosotros podemos producir desde el pensar, desde acostumbrar a nuestros niños a que se cuestionen, porque no lo hacen, pero pues obviamente nosotros que sí sabemos, pues podemos impulsarlos. Entonces nada más era como que el comentario. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante. Iván. Hola, hola, buenas noches. Hola, Iván. Yo me acordé de el meme que dice, ser maestro es bien fácil, solo hay que recortar y pegar, no solamente hay que jugar. De eso me acordé porque, bueno, yo en mi mente hice un iceberg, ¿no? Como lo que se ve en la punta es el material didáctico, es la secuencia didáctica tal vez, Ajá, pero ajá. pues hay más allá, ¿no? Está la epistemología, todas estas ciencias de la educación pues que como docentes pues las vemos, ¿no? Nos formamos en eso. No nos estamos pues atendiendo padres tampoco, ¿verdad? Padres de familia, pero es como expandir más todo, ¿no? Como mirar pues cómo está la sociedad, cómo está esto que menciona de Sigmund Bauman Ajá. y también es mirar, ¿no? Cómo viene el movimiento pues magisterial y el tipo de, porque también por eso es criticado el docente. Entonces, hay que analizar todo eso y pues justamente eso, ¿no? El leer y plantearnos preguntas del cómo, qué, para qué. Esa es mi participación. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Y sí, es aprender a mirar con otros ojos o cuando menos cambiarnos de sitio para tener otra perspectiva de lo que estás observando. Dice Lonergan, soy un punto de vista en movimiento. Por eso no me dejo atrapar por lo que veo. Entonces, si uno se mueve, le puedes encontrar las aristas al problema. Y esto que acabas de mencionar, tener una visión de que justamente a eso se refiere la complejidad, a que es un entretejido y hay que empezar a identificar los nodos que hay que estudiar y hay que poner atención en ellos, no a los hilos
verticales, horizontales, que esos ya les hemos puesto el dedo en la llaga en algunos momentos. Por ahí a la idea. Adelante, maestra Elda. Hola, ¿qué tal? Bonita noche. Bueno, primero agradecerle Gracias. la información, ¿no?, que nos comparte. Aquí ya me puso a filosofar. Este, pues yo creo que me quedo con que tenemos que sí o sí romper paradigmas, ¿no? Porque, o sea, no solo los de que aprendemos como tal en la formación, sino desde cómo fuimos educados o criados en casa, con la familia, ¿no? Ver que traemos a veces esas cositas, esas situaciones que a veces las ve uno de nuevo en el aula y pues, no sé, yo me pregunto, parte de por qué decidí dedicarme a la educación como área profesional fue precisamente por cómo me enseñaron a mí, más que nada mi mamá, ¿no? O sea, cómo me ayudaban a leer casi ma, chanclazo, ori, chanclazo, po, ¿no? Bueno, digo bromeando, pero pues pareciera, ¿no? De repente. Entonces eso me orilló a mí a dedicarme a la educación. Entonces, creo que constantemente estamos con esa ruptura de paradigmas y creo también muy importante que a veces, no sé, quizá, pues, no sé, quizá la monotonía o esta como, sí, ¿no? Rutina, siempre hacer lo mismo de manera constante. Llega un punto en el que a lo mejor esa parte de ser hermenéutico se va, o sea, o quizá está implícita, pero no es como tal consciente, ¿no? O sea, esto de interpretar, esto de realmente comprender, a veces no se da uno el tiempo. Y sí es verdad, o sea, hablando con los pequeñitos, sí les hago estas preguntas porque ellos a veces me preguntan por qué a mí, ¿no? Entonces yo les hago yo se las regreso y realmente estarles ahí indagando, darles algunas brechas, llegan ellos mismos a sus respuestas y casi me quedo como, llegaste a la mejor respuesta tú que yo, ¿no? O sea, así como lo veo, digo, no lo pudiste haber dicho mejor. Entonces, yo creo que sí es importante que en los espacios, en el aula, en la consulta privada, en donde se esté, se generen estos espacios, no como decía usted, no enseñarles, ¿no? Sino, o sea, como darles quizá el acompañamiento. Siempre he pensado que más allá de construir conocimiento o de ver como a los niños de estas metáforas, ¿no? Es un frasco vacío que hay que llenar. O sea, más que eso es a veces de construir, ¿no? Porque creo que de allí donde podría salir más todavía que pensar solamente en este sistema tradicionalista de dar, y entendiste bien, entendiste mal, yo ya cumplí, ¿no? Entonces, sí, me quedo con muchas reflexiones y yo creo que sí le voy a hacer caso, ¿no? Ponerme a filosofar más porque realmente es fundamental en la práctica docente y yo creo que como tal en la vida, ¿no? O sea, en general. Entonces, bueno, me quedo con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Elda. Y como decía yo, hay que reflexionar en la acción, hay que filosofar en el actuar. Eso se lo aprendí a mi gran maestro Vicente Carrera Álvarez, señorón epistemólogo, que justamente él lleva muchos años dando filosofía de la acción y como epistemólogo nos hacía ver como lo que dice Paulo Freire, solo tiene derecho a ponerle nombre a las cosas quien las hizo. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo algo con los niños y les preguntemos y ellos nos contestan y nos generan esa visión de que, wow, qué respuesta diste, entonces hay que reflexionar sobre eso que nos sucedió con ellos. Y como veíamos ayer, escribirlo, contarlo, narrarlo, y entonces le podemos poner un nombre a ello. Es así como pueden surgir categorías, como pueden surgir algunos postulados, ¿sí?
Es decir, no se trata al revés de ponernos a filosofar en relación a algo y después, a ver, ya voy a la escuela, sino que es en acción donde yo creo que este campo de darme cuenta, cuando tú das cuenta, chin, este examen que apliqué o este trabajo que dejé, pues realmente pues está muy pobre, no va a dar para más porque no me percaté como maestro que debería de servir para esto, como que no puse. Entonces, esa misma reflexión, pero es sobre la acción que llevaste a cabo, porque no se reflexiona sobre nada, sino se reflexiona sobre tus actos de intelección que son fruto de una serie de datos que atendiste. Y además este esquema que les di es recurrente. ¿Sí? El hecho de llegar a un tercer nivel hace que tú descubras, ah, con razón traías bilé acá. Ah, con razón la otra vez que dijiste que llegaste tarde, yo tenía el dato de que te quedaste en la junta, pero ahora con este dato del bilé y ahora con esta llamada que te hicieron, y entonces regresas a entender otros datos que antes no los entendías de la misma manera. Pero eso se hace todos los días. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de que el método somos nosotros. Cuando los pedagogos nos hemos buscado el método para dar clases, el método es el maestro, ¿sale? Solo que este maestro tiene que entrar en un proceso de autoapropiación o autotrascendencia para realmente tratar de compartirse, educando y educándose al compartir. Y eso es hacer filosofía. Ujú. Eso es mi perspectiva, ¿verdad? Sobre ese que hace un filósofo de carrera diría, ay, no, usted es un filósofo light. Eso no es hacer filosofía. Y yo diría, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Ay, como dice Hernán Alberto, que nos acaba de compartir las 9 de 9, para que las usemos en el aula. Pero muy interesante, gracias, Zelda, por tus comentarios. Entonces suena muy interesante y qué bueno que te haya hecho pensar un ratito. Yo me quedé con el doble de dudas, seguro que tú. Gracias a todas, a todos. Estamos llegando al final de la jornada de esos 3 días. En verdad apreciamos mucho la dedicación, el compromiso que abrazan con cariño y con resistencia, con y sin ánimo todos los días, ¿no? A veces estamos animados, a veces no tanto, pero siempre estamos. Y precisamente a las cuestiones que nos preguntábamos sobre el perfil de quien va a estudiar pedagogía, formación inicial, es ese, sin que lo pueda explicar el- el adolescente o una persona ya mayor que quiere estudiar, es esa esperanza, ¿no? Ese amor por la humanidad. No hay, no podría ser de otra forma. El pedagogo va a tener una vida muy compleja porque va a estar de frente al humano. Y eso es complejo, pero también es maravilloso. Así que me voy a permitir hacer entrega, lectura del reconocimiento a nuestro querido maestro Alberto, quien, de quien recibimos apoyo, colaboración, acompañamiento. El Instituto UNAO otorga el presente reconocimiento, doctor Alberto Aguilar Álvarez, por impartir la conferencia El acto de educar, ¿por qué y para qué se educa? En el marco del ciclo de conferencias, El acto de educar, preguntas y reflexiones para comprender la impermanencia. Celebrado el 22 al 24 de mayo, firma un servidor, firma Patio. O sea, maestro Alberto, muchas gracias. No me despido de usted porque no será la última conferencia. Van saliendo muchos temas en estos discursos y creo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a seguir construyendo el diálogo, la reflexión.
Vamos a pasar a la foto el día final. Por cuestiones climatológicas, quizás laborales, algunos compañeros, algunas compañeras ya no pudieron estar. Sin embargo, agradezco mucho a todos. Vayan prendiendo sus cámaras. Le cedo la palabra a Luis para que nos guíe en la foto. Muchas gracias, maestro Jaime. Pues muy bien, vamos a prepararnos para nuestro gran cierre. Esperamos que estén peinadas y peinados porque en la primera conferencia, pues advertimos que hoy vamos a tener nuestra foto. Así que preparadas, preparados. Gracias por ir enseñando sus cámaras. También gracias por sus comentarios en el chat. Perfecto, muy bien. Me parece que ya estamos listas y listos. Excelente. Por favor, elijan su reacción favorita en el Zoom, pero todavía no la coloque. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a que cuente 3 y en ese momento la colocamos. Lista y listo el emoji preferido. Ahora sí. 1, 2 y 3. Genial. Perfecto. Muy bien, ahí va una segunda, por favor. Ahora con más energía, que no se nos note el calor. Ahí va, ¿eh? 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias, queridas maestras, queridas maestros. Estos espacios, sin duda alguna, son maravillosos y y lo son todavía más porque los compartimos con ustedes. Sentimos un profundo aprecio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, por formar parte de esto y pues nos vemos muy pronto. Que tengan una bonita noche, que descansen y nos vemos, pues estudiantes de maestría, nos vemos el día de mañana. Así que pues, a madrugar. La otra semana se les envía sus constancias, ¿vale? Sí, Participación, el ciclo de conferencias y las próximas noticias sobre la comunidad de aprendizaje. Vamos a tener algunas actividades presenciales bastante padres y también en línea. Un abrazo, gracias, maestro Alberto, que gracias, descansen. A ustedes, que gracias, descansen, chicos, muchas gracias, gracias. maestros, Buenas maestros. noches. Buenas Saludos, noches. doctor Alberto. Un abrazo. Gracias, igualmente.